Hola, así como ya muchos lo han hecho, quisiera grabar una reflexión, una posición sobre eh, los últimos acontecimientos que han sucedido en Costa Rica. Como católico y como cristiano, obviamente no estoy de acuerdo con la respuesta que envió la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la consulta del gobierno de Costa Rica sobre los derechos de la comunidad de personas LGTB, que le llaman. Evidentemente no quiero meterme mucho, digamos, en el detalle de la situación porque hay personas que lo reflexionarán con más brillantes que yo. El análisis que yo puedo hacer como les digo, como católico, como cristiano, es que se nos está introduciendo un nuevo modelo cultural que evidentemente dista del modelo cultural que el cristianismo ha instaurado, no decir, podemos decirlo así, ha instaurado en la sociedad durante estos 2000 años. Estamos en una sociedad, como le llaman algunos, la sociedad post-cristiana. Ya, pues los valores cristianos, ¿verdad? Ya no son considerados como parte de la cultura moderna. Estamos siendo ya, pues, eh, yo voy a usar la palabra, se nos está imponiendo un nuevo modelo social, un nuevo modelo de pensamiento. Obviamente no es que se nos esté imponiendo con armas o con una pistola en la cabeza, pero sí de una forma que ha ido por etapas, solapada, sí se ha estado queriendo imponer este pensamiento, algunos llaman el pensamiento único, ¿verdad? Entonces, bajo estos aspectos, y yo sé que mucha gente lo analizará con más brillantez que yo, acerca de este nuevo modelo cultural, de la imposición, no me da miedo usar la palabra, la imposición de este nuevo modelo cultural, este, donde se exige, pues, tolerancia, apertura, cosa que no está mal, pero de parte de muchos sectores que exigen tolerancia, no hay tal, ¿verdad? Y me gustaría que muchos se reflexionaran acerca de, por ejemplo, el concepto de ley natural. Yo sé que el concepto de ley natural, mucha gente que promueve el concepto de género, o la ideología de género, como es más correcto llamarla, es un tema tabú para muchos de estos, que les da pavor, por ejemplo, hablar del concepto ley natural. Me gustaría que se reflexione más sobre esto. A veces a mí me quedan muchas preguntas, porque a ciertos colectivos, cualquier situación, se les explica se explica desde la ley natural, por ejemplo la discapacidad, pero otros no, porque a veces frente a algunos actos que hacen personas con discapacidad, lo que dicen es que se está ocultando o está utilizando su discapacidad para promover lástima o para hacerse víctima, porque eso solamente se le dice a cierto colectivo nada más. No sé, son preguntas. ¿Por qué se defiende, o a veces es inclusive más rentable económica, mediática, incluso a nivel de fama, ¿verdad? A nivel de postureo, digo yo, defender a ciertos colectivos que a otros? No sé. ¿Será que porque la discapacidad nosotros no generamos morbo? ¿Será que no es rentable económicamente defender a la discapacidad, a las personas con discapacidad? No sé. Eso no es para que nadie me lo responda, no es para que se interioricen, porque igual manera, a veces cuando uno habla de ciertas cosas,
ya se asume el concepto a odio, retrógrado, odio, homofobia o cosas por el estilo. Aquí el asunto no es de odio, jamás. Pregunta, porque no estoy de acuerdo en lo que haces, te odio. Solo por eso. Solo porque no estoy de acuerdo en lo que haces, te odio. Yo tengo la dicha, y no me da pena decirlo, la dicha de haber conocido y tener amigos que son personas homosexuales y son grandísimas personas a las que quiero muchísimo y admiro mucho. Incluso a muchas de ellas las admiro porque para mí, en algunos otros aspectos de su vida, son inspiración. Y porque no estoy de acuerdo en lo que hagan, al menos en ese aspecto, no significa que los odio. Igual manera, hay muchas personas cercanísimas a mí, a las que quiero, igualmente admiro, que no estoy de acuerdo con lo que hacen, pero tampoco los odio. Más bien los quiero muchísimo, son muy cercanos a mí. De igual manera los admiro. Muchos son para mí una inspiración en algunos otros aspectos de lo que hacen. Porque no estoy de acuerdo en lo que hacen ciertas personas, las odio. No, eso no es jamás. A veces se mira tolerancia de un lado, tolerancia, respeto, sí, pero cuidado con manejar esos conceptos. La tolerancia y el respeto no son para cierta conveniencia, sino son también para aplicármelos a mí mismo principalmente. A veces en la vida uno va, tolérenme lo que yo hago, tolérenme, y yo no tolero a los demás. No sé, eso también me lo guardo para mí, yo soy el primero que me lo estoy diciendo. Es de reflexión. No es para que nadie me lo responda, no, sino para que se interioricen. Y muy en el fondo del corazón, de la conciencia, fijemos a ver qué es lo que hay dentro de nosotros, dentro de mí. Me fijo. Prefiero fijarme dentro de mí mismo, más que de nadie. Fijarme dentro de mí mismo, qué hay en mi corazón para defender o no defender ciertas causas, ciertas situaciones. Como digo, no se trata de odio, ni mucho menos. Cuidado, a veces cuando en una discusión, sea cualquiera que sea, a uno en lugar de argumentos, a los argumentos se les responde con calificativos. Cuando a un argumento se le responde con calificativos es sencillo, simplemente es o que no tengo argumentos para rebatir la idea del otro, o porque no me lo sé. Prefiero en esto, como digo, fijarme dentro de mí y en mi conciencia qué es lo que está haciendo tomar cierta actitud, cierto comportamiento. Y sin pensar de que el otro o yo, si estamos viviendo o no en una sociedad donde se persigue. No sé. Por eso ya quisiera hacer una reflexión más general y a nivel, como digo, como católico, como cristiano sobre esto. Y no sin querer que esto sea un sermón moralista. No busco que sea esto, como digo, hay gente más brillante y gente inteligente, tanto de los que están de acuerdo con la ideología de género como los que no, como los que decimos que sí existe, como los que dicen que no existe. Hay gente brillantísima con la que nos podemos nutrir para un pensamiento serio. Yo simplemente hago estas reflexiones según lo poquito, es casi lo que nada sé,
lo que nada sé y de lo que como, como católico, como persona con discapacidad, uno mira o percibe el mundo. Decía Benedicto XVI, eso como asesor del Concilio Vaticano II en el año, por ahí de los años 60, creo que lo decía Pablo VI, que la iglesia del futuro, el cristianismo del futuro va a ser más pequeño. No va a ser esa iglesia de grandes masas, ni de situaciones, como digo, ni de grandes masas, ni de eventos, ni de mega eventos, sino va a ser una iglesia más pequeña. Una iglesia más perseguida, y ya lo estamos viendo, por eso hablo del nuevo modelo cultural, y una iglesia evidentemente más pobre, que no tendrá ya el soporte legal que tenía antes, que no tendrá el soporte político que tenía antes, que no tendrá inclusive el soporte estructural que tenía antes. El cristianismo va a tener que echar mano de sus orígenes, de dónde comenzó, de aquella comunidad perseguida por el Imperio Romano, que se tenía que reunir debajo de la tierra, en catacumbas, para que no las... para protegerse y proteger también. Y también, en sintonía con esto, el cardenal de Viena, de Austria, Schapper, no sé cómo se pronuncia. Este señor en una entrevista decía que la iglesia, al menos hablando de su realidad, la realidad en Europa, de secularización y de poscristianización a golpe de tambor, ¿verdad?, que se vive en todos estos lados. Él decía que la iglesia tiene que echar mano de lo único que tiene seguro, que es la presencia y la gracia de Dios. Lo único que tiene seguro la iglesia es la presencia y la palabra, la gracia de Dios, la presencia y la gracia de Dios. No echar mano ni confiar en estructuras meramente humanas como las estructuras políticas, ni estructuras, ni en edificios, ni en leyes, ni en unión con poder político, sino de lo único que tiene, la gracia de Dios. Fijarse, él decía también, en sintonía con Benedicto XVI, cuando él era el padre, ni siquiera obispo, era padre Joseph Ratzinger, él decía, fijarse en esa iglesia de los primeros siglos, que echaba solamente mano de lo que tenía, de lo único que tenía seguro, que era la gracia de Dios. Y en sintonía con esto, a mí honestamente me preocupa muchísimo y no me agrada absolutamente nada. Incluso como les digo, como católico, como cristiano, no me agrada absolutamente nada que varios partidos políticos para estas próximas elecciones incluso han aprovechado este fallo consultivo, esta opinión de la Corte de Derechos Humanos, e incluso con el caballito de batalla de la religión, para hacer campaña política. ¿Qué entonces es lo que están defendiendo? ¿Estarán defendiendo la fe? No, no creo. Honestamente, perdón, no creo que estén defendiendo la fe. Lo que están de pronto defendiendo es su estabilidad, ese cristianismo burgués, ese cristianismo estable, ese cristianismo que está poniendo su esperanza no en la gracia de Dios, ni en que Jesús dijo que el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No, no la están poniendo en eso, las están poniendo en la estabilidad meramente humana. A mí que no, perdón, pero esto pienso, y esto sí, aquí digamos, voy a ser muy vehemente en mi opinión. Esto de usar la religión de batalla política, perdón, pero muchos de esos que están usando la religión ahora como un partido, como botín político,
esos que están usando la religión, siempre, toda su vida han vivido de la religión. Perdón, pero yo, bueno, en algún momento expresaré mi opinión acerca del señor Alvarado, que no es santo de mi devoción realmente. Pero muchos de esos sectores que están usando caballitos de batalla como la religión, son sectores que les da un miedo la persecución, les da miedo la pobreza, les da miedo eh, les da miedo la inestabilidad, le tienen miedo a la pobreza, a la persecución, porque en el fondo lo que están defendiendo es su estabilidad. Lo que están defendiendo es el cristianismo burgués, el cristianismo estable. Y ya ahora, en estos tiempos, en esta sociedad, el cristianismo burgués y el cristianismo estable, hasta luego. Porque ahora el que se necesita realmente es el cristianismo auténtico. Y ese cristianismo auténtico tal vez es el perseguido. Pero muchos le tienen miedo a eso. Le tenemos miedo a eso. Y por eso entonces, y muchos también de los que le tenemos miedo a eso, estamos viendo, verá qué interesante entonces, un religioso, usar la religión, voy a votar por ellos. Yo tengo, aún les digo, todavía yo no tengo por quién votar en este momento, soy indeciso. Tengo a varios candidatos, a varios posibles. Todavía estoy indeciso. A veces de pronto sé más por quién no votar que por quién sí. Pero esto, al menos a mí, me cuestiona si estoy pensando en votar por ciertos partidos con el asunto del caballete de la religión, entonces yo también soy parte de esto. Yo también le tengo miedo a la persecución, le tengo miedo a la pobreza, le tengo miedo a la autenticidad. Le tengo miedo al rechazo. No sé. El cristianismo del futuro. Incluso más pensando, ya distante, digamos, a los demás fallos y a todas estas cosas. Independiente de esto, el cristianismo va a tener que ser más auténtico, al menos yo como cristiano tendré que ser más auténtico. No fijarme tanto en los errores o en las situaciones de los demás, sino fijarme en mí mismo, interiorizar en mí, dejar de juzgar tanto y comenzar a por mí, comenzar a desde lo que Dios me ilumine, a tratar de hacer un mundo mejor, pero ese mundo mejor no se hace a base ni de politiquería ni de golpes de tambor, ni menos aún del miedo, menos aún del miedo, sino a base de una experiencia donde yo sé y me dé cuenta de una vez por todas que lo más importante es la gracia de Dios, es que Dios me asiste, es que Dios asiste a su iglesia, que Dios dijo, yo voy a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Que dijo, el mundo los va a odiar, pero yo he vencido al mundo. Eso es lo único que tenemos, es lo único que yo tengo como cristiano, como católico. Ya pasó el tiempo de la estabilidad del cristianismo burgués y ahora viene el cristianismo auténtico. Con todo, pues, cariño, esta es mi posición. Con muchísimo respeto para todos, sin querer ofender a nadie, sino simplemente pues una opinión como cualquier otra. No busca que sea, no busca imponerse, sino simplemente es una opinión como cualquiera. De verdad que
Jesús, que Dios sea el que nos ilumine al país para que se tomen las mejores decisiones sin ninguna discriminación y en lugar de promover división y de una cultura de odio, más bien que sea una cultura de encuentro, de tolerancia, de respeto de todos los grupos, no solamente de un lado, sino de todos. Que no, que no sea con afán de ningún odio, de ninguna división, sino de encontrarse cada vez más. Yo creo que esa es el cristianismo verdadero, el cristianismo del encuentro, y que se luche también por otras cosas que son también que son bastante importantes, por ejemplo el desempleo, las presas, la balanza de pagos, déficit fiscal, bien común, oportunidades. Porque eso es algo que nos puede unir bastante entre todos. No las ideologías, pues las ideologías siempre dividen, sino las acciones, el encuentro, el cariño, la tolerancia, el respeto. Eso es lo que realmente une. Que Dios les bendiga. La grabación de vídeo.